Bien, yo quiero empezar haciendo una pregunta al auditorio. Y aquí sí quiero que sí, ¿verdad? Si alguien cumple con lo que yo voy a preguntar, pues me levante la mano. ¿Hay algún casado aquí que nunca haya sido ofendido, decepcionado, molestado por su cónyuge? Ok, ok. Bueno, me alegro. No me alegro de que su cónyuge le haya decepcionado, ofendido. No, me alegro de que no haya levantado la mano. Porque si lo hubiera levantado, me hubiera puesto en aprietos. Porque si usted hace eso, solamente había dos alternativas. O usted está casado con un ángel, y la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. O usted está diciendo mentira y para mí va a ser muy difícil desde el púlpito decirle delante de todo el mundo que usted está diciendo mentira. Así que, claro, es lógico, mis hermanos. Las escrituras nos enseñan que la relación matrimonial es diferente a cualquier otra relación entre seres humanos, porque como habíamos visto anteriormente, es la única que ante los ojos de Dios dos se convierten en uno. Pero esta unidad posicional que ocurre desde el mismo día que ustedes se casan, que ustedes dicen sí acepto, debe de manifestarse en la práctica. Ustedes se convierten en uno desde la misma noche que se casan. Pero esta unidad que es real delante de Dios debe convertirse en la práctica, en la vida cotidiana. Y debe abarcar todas las áreas del matrimonio. La mayor dificultad que nosotros tenemos para representar la relación de Cristo con la iglesia como Dios lo diseñó, es que los que estamos casados somos dos pecadores. Y por lo tanto vamos a pecar en mayor o en menor grado el uno contra el otro. Y aunque Dios nos enseña en su palabra cómo conducirnos de modo que evitemos ofendernos, que sepamos cómo hacer las cosas, que es lo que hemos visto en las sesiones pasadas, lo cierto es que como quiera nosotros vamos a caer. Como quiera yo voy a seguir ofendiendo y decepcionando ocasionalmente a mi esposa y mi esposa va a hacer lo mismo. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Así que esto va a ocurrir porque nosotros solamente somos pecadores perdonados, lo cual ya es glorioso. Pero no somos ángeles encarnados. Somos pecadores perdonados y tarde o temprano esos pecados nuestros van a salir. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo evitar que nuestros pecados o errores afecten negativamente nuestra relación? Y la respuesta estaba en el último versículo con el que yo terminé. ¿Alguien tiene una pista, una idea? Ya pecamos, ya nos ofendimos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Ustedes recuerdan el texto en Colosenses que yo leí? ¿Qué decía? Perdonándoos unos a otros. La respuesta para evitar que nuestros pecados contra el otro se conviertan en una piedra imposible de cruzar es el perdón. Voy a empezar citando Colosenses 3:13, donde dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, estoy citando el versículo con el que terminé, estoy empezando con él, como Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Así que contar varias preguntas a través de este tema elemental y fundamental. ¿Qué significa perdonar? Quiere tratar de algo y cada cabeza en su casa otra cosa. ¿Qué significa perdonar? Para hay palabras que son algo también se traducen para perdón, pero la más usada es la idea de enviarnos, dejar ir. Ya tiene que ver con no libro siguiente. El acto no retira la ofensa del estímulo. Y no se hace lo que pide Dios. Y no no soy un cuerpo de equidad. Trato de ver no existe para siempre que en misericordia. Verás de nosotros, orarás de iniquidad y hablarás las funditas de todos nuestros pecados. Bueno, yo sé que todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. ¿Qué está ahí para que cada uno vamos a repetirlo? Dice que lo echa en así que de perdón implica pasar todo el recibo. No solamente no tengo consecuencias emocionales, no tener una revolución de justa, no te implica una actitud interna de corazón. No paras. Es un vivo, un amigo interno y externo. Y ambos importantes. Ambos importantes. Dice Proverbio, el odio sus reglas, pero el amor cubre todas las agresiones. Eso hay un signo. Así que en ese sentido, podemos ver que el perdón está íntimamente relacionado con el amor. Cuando vamos a aplicar los versículos, encontramos allí varias de las características del amor. Y una de estas características es que el amor no toma en cuenta el mal recibido. ¿Cómo lo traduce Reina Valera?
¿Alguien recuerda? No guardas rencor. No guardas rencor. Y la terminología es tomada del ámbito de la contabilidad. Ustedes saben cómo es la contabilidad, ¿verdad? Que registra todas las transacciones, sean grandes o pequeñas. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? No, el amor no lleva registro. Yo conocí un caso de una persona, una esposa, con una mente histórica. Eso en sí mismo no es malo. Yo tengo un par de amigos que tienen esa mente y como yo tengo una mente histórica malísima, a veces cuando yo quiero saber cosas del pasado, yo le puedo preguntar a ellos, porque ellos se recuerdan de todo así. Y a veces hacen cuentos de cosas que yo hice y dije, y yo me río como si lo estuviera contando de otro, porque todavía ellos contándomelo yo no me recuerdo. Yo a veces, y parece ridícula la conversación, porque yo le digo, ay, ¿qué yo le respondí? Y él me cuenta qué fue lo que yo le respondí, que yo no me acuerdo. Y cuando me cuenta, dice, sí, yo pude haber respondido eso. Eso va de acuerdo a como yo soy. Bueno, pero el problema de esta esposa es que tenía esa memoria histórica y cuando el esposo fallaba en algo, entonces ella no solamente lidiaba con él el fallo de ahora, sino que ella recogía todo. Sí, eso fue lo mismo que tú hiciste cuando éramos novios, aquella vez, que esto, que aquello. Yo me imagino ese pobre esposo, la dificultad de relacionarse con esta esposa. No, el perdón olvida. El perdón, ¿te perdonaste? ¿Me perdonaste? Sí, no me lo menciones. Yo te ofendí porque me exalté y te hablé mal. Lo reconocí. Te pedí perdón, me perdonaste. El próximo mes sucede, me perdonaste. No me digas, sí, pero ya van 2 veces porque el mes pasado lo hiciste. Pero tú me perdonaste ese, mi amor. Sí, pero te lo estoy recordando, pero no me lo recuerdes porque, o sea, ¿tú me lo perdonaste o no me lo perdonaste? No es como algunos dicen, otro refrán. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. No, entonces tú no perdonas. Porque el olvidar, el intencionalmente dejar en el pasado, es parte intrínseca del verdadero perdón. Así que el amor pasa por alto, no toma en cuenta, olvida. Este olvidar no es que yo voy a olvidar la herida que me hiciste porque ya, de verdad, y tú una vez, no, uno se recuerda del evento. Ese no olvidar es no traerlo a colación. Porque no es que ahora no se va a beber una pastilla de amnesia. No, es no tener en cuenta. Implica no volver a mencionar. Hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo sería nuestra relación con el Señor si cada vez que nosotros pecamos, Él nos recuerda todas las veces que nosotros le hemos pedido perdón por el mismo pecado? Yo no sé tú, pero hay pecados que yo digo, Señor, y yo me pasaré la vida pidiéndote perdón por lo mismo. Y después me contesto, parece que sí. Porque definitivamente yo miro atrás y hay áreas de mi vida donde por la gracia de Dios yo digo, wow, ya eso ni siquiera es una tentación. Para mí hay áreas de mi vida que yo miro y alabo al Señor que me concedió como, que es una parte de mi pasado que ya ni siquiera me llama la atención ni me tienta. Decir malas palabras, por ejemplo. Yo recuerdo siendo un joven creyente, una de las cosas que yo tenía que tener muy en cuenta cuando estaba jugando baloncesto era eso. Porque de vez en cuando y de cuando en vez se zafaba alguna. Y yo me sentía tan mal. Bueno, pues yo no recuerdo la última vez, o sea, yo no siquiera tengo luchas. No es que cuando yo me molesto me vienen a la mente y yo tengo que tener cuidado, no las diga, no las diga. No, que ya ni me vienen a la mente. Gloria a Dios por eso. Yo quisiera que todo fuera así, pero no, no es así. Hay áreas donde tú dices, wow, todavía uno tiene que estar luchando con esto. Yo pensaba que a esta edad uno iba a ser inmune a pasar por una valla anunciando un producto, una crema dental con una mujer en bikini, que no sé qué relación tienen, pero ustedes saben que así que lo anuncian. Y yo pensaba, yo estoy loco por llegar. Yo veía cuando yo era joven a las personas mayores y los creyentes maduros. Y dije, yo estoy loco por llegar a la edad del hermano. Ese debe ser un santo que no se ha tentado por nada. Qué decepción. Sí, yo todavía paso y tengo que hacer el esfuerzo para mirar para otro lado y no mirar lo que no debo mirar. Y tal parece que uno va a morir con eso, con esa lucha, no necesariamente con ese pecado. Uno se recuerda de ciertas cosas.
Pero hermanos, ¿ustedes se imaginan que Dios nos recordara cada vez que nosotros, ahí está tú en lo mismo otra vez? Señor, perdóname. Sí, pero yo te vengo perdonando de eso desde que tú tienes 18 años. Sería terrible, sería abrumador, sería devastador para nosotros, sería frustrante. No, mis hermanos, me encantan los ejemplos que hay en las Escrituras. Y un ejemplo para mí espectacular es el caso de Dios con David. ¿Cómo dice la Biblia que era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David cometió un pecado tan grave por no estar donde debía estar en un momento. Estaba en palacio y paseando por uno de sus balcones, alcanzó a ver a una hermosa mujer bañándose. Y en lugar de darse cuenta, quitar la vista e irse de ahí, él se quedó mirando. Y cuando tú te quedas mirando, estás abriendo la puerta para que la tentación se convierta en pecado. Él la manda a buscar, abusa de su autoridad real, se acuesta con ella, comete adulterio, una mujer casada, y luego ella sale embarazada. Y él manda a buscar al esposo, que era un general de él, un jefe, un militar, y lo manda a buscar supuestamente para conversar con él, pero su plan era que él llegara a su casa, tuviera relaciones con su esposa y más adelante se pensara que el embarazo era de él. Pero este hombre era tan noble que dijo, ¿cómo yo voy a ir a mi casa yo a estar con mi esposa cuando mis compañeros están enfrente de la batalla peleando por el pueblo de Dios? Salió más noble que él. Finalmente él manda una carta con ese hombre donde decía a Joab, el general, ponlo en la parte más intensa de la batalla para que muera. O sea, David adulteró y asesinó. Uf. Y estuvo como 7, 8, 9 meses callado hasta que el profeta Natán lo amonesta y él se arrepiente. ¿Saben qué? Luego que David muere, le sucede a su hijo Salomón. Y luego que Salomón muere, le sucede a su hijo Roboam y el reino se divide. Reino del sur, Judá y Benjamín, reino del norte, las otras 12 tribus. Cada rey del reino del sur, porque en el reino del norte no hubo un solo rey bueno, pero en el reino del sur sí. Cada rey bueno del reino del sur, ¿ustedes saben con quién se comparaban? Los buenos, no los malos, con David. Y anduvo en los caminos de David su padre, temiendo a Dios y amando. Si hubiéramos sido tú y yo que escribimos, por lo menos ponemos una notica ahí. Claro, sin contar con el pecado con Betsabé. Nosotros hubiéramos mencionado. Mis hermanos, el Señor lo perdonó. No volvió a mencionar eso. Consideró a David un hombre santo y piadoso. ¿Por qué? Porque no te define un pecado, te define tu vida. El Señor lo perdonó, fue un perdón real, por grave que fuera. De igual manera, mis hermanos, cuando nosotros perdonamos, no debemos volver a traer a colación cuando se vuelve a repetir una falta similar. Pero por otro lado, hay una relación importante entre perdón y arrepentimiento. Una relación importante que no debemos perder de vista. Miren lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Solamente ese versículo sería objeto de un solo sermón. Pero no es nuestro propósito. Pero fíjense varias cosas. Dice, si se arrepiente, perdónalo. ¿Y si no se arrepiente? Hace un rato dije que el perdón tiene un aspecto interno y uno externo. ¿A qué aspecto del perdón se está refiriendo aquí? Al externo. Al externo. ¿Saben por qué? Porque el perdón para un cristiano no es una opción. Es un mandato. La actitud interna de perdón es un mandato. Pero el aspecto relacional va a depender del arrepentimiento del otro. Eso es evidente. El perdón de corazón siempre debe estar presente. Pero el aspecto relacional es complicado si no hay arrepentimiento. Hace muchos años atrás recuerdo haber tenido en mi oficina una joven esposa inconversa.
Su esposo, ella lo había descubierto adulterando con otra mujer. Y ella estuvo en mi oficina, yo recuerdo como ahora, ella habló como por 45, 50 minutos y yo escuchándola. Cuando finalmente ya terminó el relato, yo traté de guiarla por aquí, por allá. Y en un momento determinado ella me dice, pastor, mire, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con preservar mi matrimonio. Y yo recuerdo que yo le dije, fulana, yo te felicito por eso, está bien, pero ten en cuenta algo. Hay un aspecto sobre el que tú no tienes control. Tu esposo te ha pedido perdón. Tu esposo está arrepentido. No, pastor, pero yo voy a hacer lo que sea. Digo, vuelvo y te reitero, tu actitud es buena, pero un matrimonio consiste de dos. Si tu esposo no está arrepentido, tú puedes hacer lo que sea y eso no va a funcionar. No te estoy desalentando, te estoy dando un baño de realidad para que sepas. Y hacer lo que sea me dio mucha pena, porque una de las conclusiones de ella era una muchacha de familia de cierto nivel, con una tienda muy reconocida y con ciertos valores morales. Pero hacer lo que sea, porque ella me lo expresó, si yo tengo que ser más, como decimos nosotros dominicanos, más tigra y vestirme de tal o cual manera, yo le dije, no vayas a hacer eso, no vayas a ir en contra de tus valores con tal de atraer a tu esposo, porque ese precio no lo vale. Bueno, pues yo no tuve más contacto con ella, pero sí tuve retroalimentación. Ella hizo su esfuerzo y no funcionó. Finalmente terminaron divorciándose. ¿Por qué? Porque el esposo no estaba arrepentido. Cuando, bueno, eso es, yo hice eso, tú haces lo que tú quieras, pero yo me acosté con esa mujer. Ese tipo de actitud. Bueno, tú puedes estar dispuesta a perdonar, pero hay un aspecto relacional, el aspecto externo del perdón que no está en tu control. Pastor, pero yo creo que hay lugar para el perdón sin arrepentimiento. Claro que sí, el perdón interno. Nosotros tenemos dos ejemplos muy claros. Cristo mismo en la cruz, ¿qué dijo antes de morir? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más adelante en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando están matando al primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, que lo están apedreando, el mismo Esteban dice antes de morir, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Es el aspecto interno del perdón. Yo no tengo rencor contra ellos, yo quiero lo mejor para ellos. Así que tenemos que diferenciar. Dicho de otro modo, el perdón de corazón, la actitud interna que se rehúsa a odiar, a menospreciar, nunca es una alternativa para un verdadero cristiano. El aspecto relacional, eso es otra cosa y puede sufrir ciertos cambios. Por ejemplo, pensemos en un creyente afectado por su cónyuge adúltero. ¿Qué debe hacer el cónyuge ofendido? Perdonar. Pastor, pero él sigue con esa mujer. Perdona. Entonces yo tengo que seguir. Yo no te he dicho que tienes que seguir, yo te digo que tienes que perdonar. En otras palabras, un cristiano que ha sido ofendido por su esposo o por su esposa de adulterio, tiene dos alternativas. O perdona y sigue la relación, o perdona y se separa. Pero el perdón no es una alternativa. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. No es una alternativa. La actitud interna de corazón no lo es. El perdón es inmediato. Ahora, si la relación continúa, la confianza va a tomar tiempo en restaurarse. Hay ofensas que causan pérdida de confianza y tenemos que entender eso. Por otro lado, una cosa es el perdón de corazón y otra las consecuencias inevitables del pecado. ¿Dios perdonó a David? Claro que sí. Pero el hijo con Betsabé de esa relación adúltera, ¿qué sucedió? Murió. Y la vida de David después de eso, familiarmente, fue complicadísima. Mi hermano, si tú siendo inconverso, por estar en malos caminos, tuviste una guerra de pandillas y te hirieron de una manera que te cortaron un brazo,
Cuando tú te conviertes, el Señor te perdona, pero el brazo no se te restaura. Tú vas a ser un creyente manco. No se te restaura. ¿Por qué? Porque eso son consecuencias. Pero vas a ser un creyente perdonado, no importa lo que tú hayas hecho. Perdonado. Así que, ¿ven? ¿Notan la diferencia? Ese sería el caso de un cónyuge que es agresivo físicamente. No es una opción el perdón para el cónyuge agraviado, pero sería una insensatez seguir en la relación. Una insensatez. Y fíjense que nosotros los pastores creyentes en la Biblia somos los primeros que estamos dispuestos a ayudar para que la relación sea restaurada. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a apoyar a alguien que está siendo abusado físicamente por su cónyuge a que siga junto, porque estamos poniendo su vida en peligro. Tristemente, nosotros conocemos el perfil del maltratador que hace sentir mal a la víctima. En otras palabras, él te golpea y te hace sentir que la culpa es tuya. No. Nunca la culpa es de la parte que recibe el mal. Cada cual es responsable por sus hechos. Así que, habiendo visto lo que implica el perdón, ahora nos preguntamos, ¿y cuál es el principal obstáculo para perdonar? ¿Cuál ustedes creen? El orgullo. El orgullo. No solamente para perdonar, sino también para pedir perdón. El orgullo es un obstáculo para ambas cosas. ¿Qué es el orgullo? Alguien lo describió como la autoestima desproporcionada e irracional. Nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros creemos que somos lo máximo, que somos el centro del universo. Alguien lo definió de una manera muy de acorde con la visión bíblica. Dice, es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Y es un problema común a todo hombre. Todos aquí, en mayor o menor grado, somos orgullosos. Algunos más, algunos menos. Es por eso la orden que se da en Romanos 12, versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. El problema del hombre es el orgullo. El problema del hombre no es la autoestima. Nosotros empezamos a comprar ciertos conceptos. Eso no es un concepto bíblico de que tiene problema de baja autoestima. No. Todo el mundo nace con una autoestima alta. Todo el mundo cree que es lo más importante. Y ese es uno de los principales obstáculos para tratar con el pecado. Así que el orgullo nos dificulta reconocer nuestros pecados y aceptar nuestras faltas, pero también pedir perdón. Y esto es terrible. A mí no se me olvida cuando era niño, jugando con un amiguito, y estábamos jugando, tirando, encontramos en el piso piedrecitas pequeñas y nos tirábamos uno a otro. Y yo recuerdo encontrar una y habérsela tirado y se la pegué en la espalda. Él cayó al piso y se paró inmediatamente con la mano en la espalda y diciendo, nada, no me diste, nada, no me diste. A mí esa escena no se me olvida. Yo le digo que tengo una memoria histórica terrible. Pero es que fue como tan impactante. O sea, él está retorciéndose de un dolor, poniéndose la mano en el sitio y él insiste en decir que no se le pegó la piedra. Tú dices, wow. Bueno, eso es común en ciertas personas que no reconocen sus pecados. Yo recuerdo haber lidiado con un hermano en Cristo, que su hermano en la carne, yo se lo pregunté como tres veces de diferente manera porque yo no lo podía creer. Pero el hermano de él decía que él no se equivocaba. Yo le decía, no, fulano, pero tú estás bromeando. De verdad, pastor, no, trabajamos juntos y él no acepta sus errores, dice que él no se equivoca. Digo, no, pero ¿será que? No, pastor, que él dice que no se equivoca. Él jura y perjura que no se equivoca. Eso es el colmo. Bueno, quizás nosotros no seamos tan así, pero tú y yo tendemos a ser orgullosos. Y esto es terrible. Oigan lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos de confesar nuestros pecados. Claro, pastor, yo siempre los confieso ante Dios. Sí, ante Dios, pero también ante aquellos a quienes has ofendido. Bueno, pastor, eso sí es difícil. Pero es lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas. Hermano, yo sé que no es fácil. Y no lo sé porque me lo han contado. Yo lo sé porque para mí es difícil. Mi esposa pide perdón más fácil que yo. Y ella no es la pastora, el pastor soy yo. Que se supone que debiera, ¿verdad? Poner el ejemplo. No es que yo no lo pido, pero créanme que cuando lo pido le he dado como 60 vueltas. ¿Qué cosa más grande? El orgullo es un serio obstáculo. Es peligrosísimo. Dios lo aborrece y lo castiga. Así que es por esto que podemos tener dudas razonables de aquellos que dicen ser cristianos, pero que rara vez reconocen sus pecados y sus faltas. Y siempre tienen una explicación para todo, aún para lo más obvio. Y estoy seguro que ustedes han conocido personas así. No, siempre tienen una explicación, nunca son culpables. Eso no es verdad. A veces tú y yo metemos la pata. A veces tú y yo pecamos. Por eso alguien ha dicho que el orgullo es como la barba, nunca para de crecer. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Yo lo entiendo, mi hermano. Él no tiene mucho problema con eso, yo tampoco. Yo tampoco. A mí lo que me sale es un sucito que tengo que quitarlo cada día. Pero, al igual que la barba, que para solucionar lo que hay que hacer, afeitarlo cada día, es lo mismo que hay que hacer con el orgullo. Cada día hay que trabajar con el orgullo, con una actitud correcta, como la que nosotros vemos en la Biblia, que Eliú le aconsejó a Job diciendo, Job 4:32, enséñame tú lo que yo no veo, Señor. Si hay algún mal en mí, enséñamelo. Porque todos nosotros tenemos puntos ciegos, tú y yo, cosas que no vemos y necesitamos ver. O como dice David en su salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos tener una actitud de querer ver nuestros errores. Pastor, pero yo soy así, yo deseo eso. Bueno, pues entonces no esperes que Dios te responda desde el cielo, sino pregúntale a tu esposa o a tu esposo. Amor, ¿hay algo en lo que tú entiendes que yo debo cambiar? ¿Que yo no estoy haciendo bien? Ahora, es sabio que le preguntes a tu esposo o a tu esposa, pero es para que escuches, no para que empiece a discutir. Entonces tú le preguntas y tu esposa te dice, bueno, mi amor, ahora que tú me das la oportunidad, mira, tú a veces, no, pero eso no es por eso, entonces empieza a discutir. No, pues no, mejor no preguntes, economízate eso. Es para que tú escuches, no para que te defiendas. Es para que escuches y seas consciente de lo que tu cónyuge está mirando. Hermanos, la disposición de corazón a aceptar nuestros errores y pecados es sinónimo de madurez, es sinónimo de piedad, es sinónimo de amor a Dios. Pero el orgullo no solamente nos impide pedir perdón, sino que el orgullo también nos impide perdonar. Nos creemos la gran pieza, como he dicho, y olvidamos que el gran protagonista del drama de nuestras vidas no somos nosotros, sino el Señor. Por eso alguien dijo, el perdón restaura lo que el orgullo destruye. El perdón restaura lo que el orgullo destruye. Y nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que vez tras vez se nos manda, no se nos sugiere, no se nos recomienda, se nos manda a perdonar. Pero no solamente se nos manda a perdonar, sino que se nos da una razón de peso. ¿Saben cuál es? No tenemos razones para no perdonar porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Y a veces nos olvidamos de esto. Miren cómo lo expresa Efesios 4:32.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, miren aquí, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado. La falta de perdón es un pecado grave contra Dios. La falta de perdón es un pecado grave contra Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, el mismo Señor Jesucristo relata una parábola para enseñar esta verdad. Y allí se nos cuenta de un hombre que le debía a un rey 10,000 talentos. ¿Y cuánto es 10,000 talentos? Esa es una medida que nosotros no conocemos. Se lo voy a poner al día de hoy. ¿Saben cuánto debía este hombre al rey? 12 millones de dólares. Escuchen, 12 millones de dólares. ¿Qué tan factible era para una persona de esa época poder pagar esa cantidad? Bueno, el salario diario de un jornalero era un denario. Y para un jornalero conseguir un talento debía trabajar cerca de 1,000 semanas, es decir, unos 19 años. O sea, un talento para un jornalero le tomaba 19 años de trabajo. Y este hombre no debía un talento, este hombre debía 10,000. La idea que la historia quiere transmitir no es una idea numérica. La idea que la historia quiere transmitir es que era una deuda impagable. No había forma de que este hombre pagara esa deuda. Ahora, ¿qué motivó al Señor a dar esta parábola? Él acababa de decir en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y Pedro, que sale como siempre, se presenta y dice, Señor, ¿y hasta cuándo perdonaré a mi hermano? Hasta 7. En otras palabras, Pedro se está presentando como, qué hombre más dispuesto, está dispuesto a perdonar hasta 7. Y el Señor le dice, Pedro, 7 no, hasta 70 veces 7. Y la idea no era tampoco que nosotros lo que debemos perdonar son 490. No, la idea es que debemos de estar dispuestos a perdonar siempre. Así como 10,000 denarios representaba una cantidad impagable, imposible de pagar. De igual manera, 70 veces 7 representa una disposición a perdonar sin condiciones. ¿Qué ocurre entonces en la parábola? Bueno, cuando el rey lo llama a capítulo para que le pague los 10,000 denarios, el siervo se desespera y se postra y se humilla y le dice, perdóname, dame tiempo que yo te lo voy a pagar todo. Mentira, él no tenía la forma de pagarlo todo, pero está desesperado porque el rey lo va a mandar a meter preso. ¿Saben lo que ocurre? Cuando el rey lo ve en esa condición pidiendo perdón, el rey se compadece. ¿Y sabe lo que hace? Le perdonó la deuda. Hermanos, no se la rebajó. No hizo un acuerdo de pago. No, se la perdonó, la borró. 12 millones de dólares. Y dice la parábola que el siervo sale de ahí y uno supone, ¿verdad?, que sale feliz. Le acaban de perdonar 12 millones de dólares. Le acaban de perdonar 12,000 talentos. Sin embargo, cuando sale de ahí, se encuentra con alguien que le debe 100 denarios. ¿Le traduzco los 10,000 talentos a denarios? Él debía 10,000 talentos, que es lo mismo que 60 millones de denarios. A él le acaban de perdonar 60 millones de denarios. Y él sale y se encuentra con alguien que le debe 100. 60 millones. 100. Y cuando le dice a este consiervo que le pague, el consiervo reacciona igual como había reaccionado él ante el rey. Se humilla y le dice, dame tiempo que yo te lo voy a pagar. ¿Sabe lo que este siervo hace? No, usted se equivocó y lo mete preso. Cuando los consiervos lo escuchan, van donde el rey y le dice, ¿tú sabes lo que hizo este? Esto lo pongo yo, este barbarazo.
cuando le cuentan, dice que el rey se indigna y lo manda a buscar preso. Preso. Hermanos, quizás cuando usted lee esa historia, siente la indignación de, wow, pero de verdad que hay personas que son terribles. Mi hermano, ¿sabes qué? Mucho cuidadito, que no nos ocurra como David, cuando Natán fue a relatar la parábola. Oh, Natán, ¿cómo tú estás? Bien, David, ¿qué hay de nuevo? Déjame tratarte un caso para que me digas cómo solucionarlo. Mira, hay un hombre que tiene ganados y ovejas, tiene rebaños de ovejas, cientos. Y al lado vive un hombre que es pobre y tiene una ovejita, una sola, que vive con él en la casa y él la cuida y la mima y es la mascota de la familia. Y tú sabes lo que sucedió. Vino un hombre a visitar al hombre rico y tú sabes lo que ese hombre hizo. En lugar de tomar una de sus miles y miles de ovejas, él cruzó y tomó la oveja del vecino para cocinársela a su anfitrión. ¿Qué tú crees, David? Y David, cuando oye ese ejemplo, se enardece y dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. A mí me hubiera encantado estar como ahí viendo por un hoyito. O sea, es que debe ser una escena, eso debe ser una escena como, de verdad, es que yo me imagino a David, como dije yo, es un bárbaro, eso hay que meterlo preso, digno de muerte. Y cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, yo me imagino, organizando las ideas y dándose cuenta de que él se acaba de acusar a sí mismo. Mis hermanos, tú y yo somos ese siervo que se nos ha perdonado 60 millones de denarios. Y cuando nuestra esposa, nuestro esposo hace algo contra nosotros, nosotros no queremos perdonarle 100. Pastores, que esto es muy duro, usted no sabe. Te han perdonado 60 millones. ¿Saben cuál es la idea? No importa qué tan grave sea el pecado de tu cónyuge contra ti, pon el peor de los casos, te fue infiel, te mintió y no hay infidelidad puntual, tiene 3 años engañándote. Eso es durísimo, pero ni se compara ni de cerca con la infidelidad nuestra ante nuestro Señor, que nos salvó hace qué sé yo cuántos años y no pasa un día sin que nosotros seamos infieles en alguna otra manera. Entonces debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que no seamos prontos para condenar en nuestros corazones a este bárbaro siervo. Porque en un sentido tú y yo somos iguales. Cuando nos ofenden, eso es inaceptable. Pero cuando somos nosotros los que ofendemos, generalmente hay circunstancias atenuantes. Espérate, porque está bien, yo sé que yo pequé, pero mira cuál fue el cuadro. Y empezamos nosotros a dar explicaciones. ¿Ustedes saben cómo concluye la parábola? Con el rey lleno de ira entregando al siervo a los verdugos. Y aunque la historia concluye, la enseñanza no. Pues Cristo añade en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¡Wow! Pero no es por gracia. Sí, es por gracia. Pero el Señor dice que va a ser así. Es la misma idea expresada en la oración modelo. Ustedes recuerdan, Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad. Y al final dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está sobreentendido que si nosotros hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Hermanos, la falta de perdón puede ser evidencia de falta de entendimiento del evangelio. La falta de perdón puede ser evidencia de falta de entendimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. Para decirlo de otra manera, a nosotros no nos luce no perdonar. No nos luce, porque tenemos razones de sobra para hacerlo. No importa qué tan grave ha sido el pecado cometido contra nosotros. Alguien lo expresó de esta manera. La falta de perdón es una ofensa a Dios no menos grave que la fornicación o la borrachera.
aunque algunas veces se considera más aceptable. Ciertamente se puede ver con mayor frecuencia entre el pueblo de Dios que los pecados que típicamente consideramos como atroces. El que está en una iglesia sana posiblemente ha sido testigo de hermanos que son puestos en disciplina por adulterio, por fornicación. Pero nosotros nunca hemos visto, que yo sepa, a un hermano puesto en disciplina por falta de perdón. Si existe alguien así, debiera ser de la misma disciplina, porque es un pecado grave. Hermanos, no tenemos excusas para no perdonar. Ese es el punto. Y si ustedes no se recuerdan de más nada, solamente se recuerdan de esto, para mí es suficiente. No tenemos excusas para no perdonar. Ahora, permítame dar algunas consideraciones prácticas y con esto voy terminando. Primera consideración, el perdón no es un asunto de poder, sino de querer. Oigan bien, el perdón no es un asunto de poder, sino de querer. Muchos dicen que no pueden perdonar. Una vez más, eso no es verdad. No es verdad que no podemos perdonar. Ponle el nombre correcto. No quieres perdonar. Y eres responsable ante Dios por no hacerlo. Uno se encuentra a alguna mujer que dice, bueno, pero es que yo no puedo sentir perdón por mi esposo después que lo hizo. O un esposo decir, a mí me gustaría perdonar a mi esposa, pero yo no puedo cambiar mi manera de sentir, yo no puedo cambiar el pasado. Y aquí voy a tomar una frase de nuestros hermanos pentecostales. Es una mentira del diablo. De verdad. Es una mentira del diablo. No, no es verdad. El Señor nos libertó de la esclavitud del pecado y nos trajo a libertad. Y no tenemos ninguna razón para ser esclavos de nuestros sentimientos. Lo que pasa es que hemos crecido en una sociedad que deifica en Dios a los sentimientos. Lo más importante son los sentimientos. Eso no es verdad. Un pastor que al mismo tiempo es doctor dice al respecto, y lo dice también, que lo voy a citar. Dice, así que comience con la comprensión de que es usted quien controla su conducta. Está probado que los sentimientos cambian cuando cambia la conducta. Entonces, tiene que entender que Dios no le pide que cambie sus sentimientos. Como Él nos creó, sabe perfectamente que cuando pensamos y actuamos bien, aparecen como resultado los buenos sentimientos. Usted necesita comprender que Dios no le pide que se forme un sentimiento de perdón hacia su cónyuge, sino que decida, sin importar lo que sienta, perdonarlo. Claro, decirle eso a esta generación es casi un insulto. Es como, no, pero ¿cómo va a ser? Pero es lo que la Biblia nos muestra. Mis hermanos, es que yo no lo siento aquí en lo más allá, yo no quiero ser hipócrita. No es ser hipócrita, es ser obediente. Es que tú des un mandato a tu alma y digas, lo perdono. Lo que está diciendo Witt, el doctor Ed Witt, es que tú actúas y los sentimientos siguen detrás. Lo que dice nuestra generación es que nuestros sentimientos controlan y tú actúas conforme a tus sentimientos. Eso es un desastre. O como lo expresa otro hermano, el hermano James Dobson, dice, el perdonar es una decisión, no una emoción. Cric, 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 cric. Lo voy a volver a repetir. El perdonar es una decisión, no una emoción. En nuestro matrimonio muchas veces necesitamos escoger una actitud correcta antes de que nuestro herido corazón sea sanado. Aun cuando no podemos controlar cómo nos sentimos, podemos determinar cómo actuamos y qué hacemos con nuestro dolor. Segundo punto, o segunda consideración práctica. Así como el que perdona debe olvidar, el perdonado no debe reclamar. ¿Cómo así? Yo recuerdo tener una pareja en mi oficina,
matrimonio. Él había adulterado, ella lo perdonó, le pidió perdón, y se supone que eso había terminado, ¿verdad? Los tengo en la oficina y entonces en un momento determinado ella dice, no, esto, aquello, y le reclama algo. Y él responde, no, pero espérate, tampoco así, porque entonces ahora tú me vas a tener a mí toda la vida así, que sí o qué. Y yo le digo a él, oye, tú no tienes derecho de ponerte así. El que pecó fuiste tú, no ella. Y si tú realmente estás arrepentido, una de las manifestaciones de arrepentimiento es, lo hice mal, heme aquí, haz lo que tú quieras conmigo. Porque hay algunos que dicen que están arrepentidos, pero ellos quieren determinar cómo va a ser que el otro tiene que tratarlo. Pero ven acá. Eso es una falta de desconocimiento del pecado. Eso me recuerda cuando mis hijas llegaban del colegio y habían hecho algo y le habían dado una sanción. Y ellas consideraban que la sanción que le habían puesto era muy fuerte. Muchos padres cometen el error de escucharlos y decir es verdad. Eso es demasiado fuerte. A nuestros hijos no les conviene eso. La pregunta que su mamá y yo nos concentramos en hacer era, un minutico, pero tú lo hiciste o no lo hiciste. Sí, papi, lo que pasa es, no, yo no estoy preguntando lo que pasa, solamente quiero saber si lo hiciste. Si tú lo hiciste, mal hecho, tú no eres quien determina lo que es la sanción. Y ellos nunca sabían que había ocasiones que yo fui a hablar con la profesora, a decirle, mira, a mí me parece que es una sanción un poquito fuerte en comparación con la falta. Pero eso es con la profesora. A ella no le conviene a saber que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque el que peca no puede pecar y decir, bueno, está bien, pero cántame 5 años nada más. No. Usted se imagina a los criminales en la corte. Lo condenamos a 15. Usted se equivocó, usted es un abusador. Lo que yo hice nada más vale 5. No, eso no. Eso no es así. Así que una señal de arrepentimiento es una señal de arrepentimiento. Tú puedes pensar que es mucho, pero ni lo digas. Sencillamente dite a ti mismo, aun sea mucho, está bueno que me pase. Porque yo fui que pequé. Es una actitud real de arrepentimiento. Así que el que perdona debe evitar sacar a colación del pecado perdonado cada vez que se repite. Pero el ofensor no está en condiciones de protestar, sino más bien a humillarse como señal de entendimiento de la magnitud de su falta. Es el tipo de situaciones que después yo hablo con la esposa y le digo, mi hermana, tú lo perdonaste, no estés con eso sacándoselo cada vez. Pero yo nunca lo voy a hacer delante de él. ¿Por qué? Porque si lo hago delante de él, no importa todo lo que se habló en esa oficina, de lo único que él se va a recordar cuando se vayan a la casa fue que yo le dije que no le reclamara. Y a él no le conviene escuchar eso. A él lo que le conviene escuchar es, pues bueno, tú tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias de las decisiones y de las acciones que tú tomaste. Cito otra vez al doctor Ed Witt. Muestre mediante palabras, acciones y actitudes que está consciente de que ha obrado mal y que le gustaría cambiar. Admita simplemente que ha hecho mal y pida perdón. Tenga el cuidado de no relacionar a su cónyuge con el problema. El hecho de hacer que él se sienta culpable es una de las peores cosas que puede hacer si quiere restaurar el amor en su vida matrimonial. Recuerdo otro caso, una relación adúltera también. Y él tomaba su tiempo para explicarme que la culpable fue ella. Porque tú esto, porque tú aquello, porque tú lo otro. Mi labor como pastor fue decirle, tú te equivocaste, tú eres plenamente responsable. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿tiene ella responsabilidad? Ella no es la culpable de su adulterio, pero ella tiene responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque desde que se casaron es una esposa, una mujer con un carácter muy fuerte. Todo el mundo siempre lo decía, muy mandona, muy directora. Y entonces vivía dirigiéndolo. Y entonces el hombre se fue desesperando. Y en un momento se encontró con una que no lo dirigía y que lo alababa en todo y que todo lo que él hacía se lo encontraba bien y la esposa todo lo que él hacía se lo encontraba mal y terminaron enredados. Pero yo no le voy a decir a ella que ella es la culpable de lo que él decidió. Ese es tu pecado. Y a ella aún le dije, óyeme, tú no eres responsable del pecado de él.
delante de Él, tú no eres responsable. Nadie puede responsabilizarse del pecado del otro. Nadie puede decir, yo pequé porque tú me llevaste a eso. No, eso es manipulación. Ahora, cuando yo hablaba con ella, le decía, bueno, yo espero que esto te sirva para un futuro, porque la verdad es que tú cometiste varios errores. Y no justifican el pecado de tu esposo, pero si tú no lo hubieras cometido, no sabemos cómo hubiera terminado esta historia. Así que cada cosa en su lugar. Y tercero, la falta de perdón generalmente afecta más al ofendido que al ofensor. La falta de perdón generalmente afecta más al ofendido que al ofensor. Hermanos, la falta de perdón causa un estado anímico miserable, una amargura de corazón. El que se aferra a lo que me hicieron, y cómo va a ser yo que fui tan fiel todo el tiempo, y entonces mira con quién. No te metas en eso, no te metas en eso. Olvídate de eso, perdona y voltea la página. La palabra amargura en el original denota la idea de cortar, de agujerear, de punzar, de penetrar, y comunica vívidamente las sensaciones de la tortura. Y eso es lo que una persona que no quiere perdonar se hace a sí misma y a sus seres amados cuando se niega a perdonar a su cónyuge. Alguien dijo que la falta de perdón es como ácido de batería en el alma. Produce enojo, resentimiento, depresión y hasta problemas de salud. Así que olvidar es despedirse para siempre del pasado, y así uno se deshace de sus efectos en el presente. No permitas que la falta de perdón, aparte de que es un pecado contra Dios y es lo más importante de todo, pero no permitas que te haga una persona miserable el resto de tus días. Conclusión. Hermanos, el estatus o dignidad de contra quien se peca es la clave. Siendo todo pecado contra Dios, todos nosotros aquí, sin excepción, debemos 10,000 talentos. Todos. Eso significa que tú y yo debemos mucho más de lo que nadie jamás nos deberá a nosotros. ¿Y saben qué? Dios no hizo un acuerdo de pago con nosotros. Dios nos perdonó 100% la deuda. Wow. Nosotros no somos perfectos. Él lo es. Nosotros muchas veces defraudamos. Él nunca lo hace. Nosotros somos pecadores. Él es sin pecado. Hermanos, nadie nunca podrá pecar contra nosotros en una dimensión mayor que la que nosotros pecamos contra Él. Es por eso que la falta de perdón es inexcusable para todo aquel que ha sido perdonado sin merecerlo. Si tú y yo fuéramos conscientes de quién es Dios y quién somos nosotros y de todo lo que Él nos ha perdonado, ¿saben cómo tú y yo seríamos? Y me voy a inventar una palabra que no está en el diccionario, pero que ustedes la van a entender perfectamente. Si nosotros entendiéramos eso, tú y yo seríamos inofendibles. Inofendibles. Pero ¿qué nosotros nos encontramos? Con muchísimos creyentes que son hipersensibles. De cualquier cosa se ofenden. Y me dijo tal cosa, y esto, aquello y lo otro, y toda una ofensa. Mire, mi hermano, si nosotros entendiéramos lo que el Señor ha hecho a nuestro favor y nos ha perdonado, nosotros diríamos, sí, hombre, no importa. Como dice a una persona que a veces tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Y dice, mejor de lo que merezco. Y yo, muy bien, porque es verdad. Tú y yo estamos muchísimo mejor de lo que merecemos. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, tiempo hace que hubiéramos desaparecido. ¿Ustedes recuerdan ese texto de Jeremías, de Lamentaciones, perdón? Jeremías en Lamentaciones. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Tú y yo amanecimos hoy, estamos aquí mirándonos y estamos vivos por las misericordias del Señor, porque tus pecados y los míos merecen la condenación y que seamos borrados de sobre la faz de la tierra. Y si tú eres inconverso, más misericordia todavía. Porque por lo menos nosotros hemos sido perdonados, no por nada que haya sido en nosotros, sino por su gracia. Pero tú le debes todo. Hermanos, tratemos de no ser hipersensibles, de no ser tan complicados.
que a mí me gusta así y ella siempre lo hace de tal manera. Búscale la vuelta. Búscale la vuelta. Vamos a tratar de ser más fáciles el uno con el otro. Cuando en un matrimonio no se perdonan las faltas, se están sembrando las bases de una destrucción de la relación. Pero cuando hay perdón, este se convierte en uno de los mayores agentes de esperanza y de cambio en una relación de dos que se convirtieron en uno el día que dijeron sí, acepto. Donde se practica el arrepentimiento y el perdón, allí hay transformación. Cuando el perdón se busca y se da, la gloria de Dios se manifiesta porque el perdón es el corazón de su evangelio. Permítame terminar con una oración que yo encontré en un libro devocional. Querido Señor Jesús, algunas veces perdonar cuesta mucho y duele aún más. Pero tú nos perdonaste y ahora nos pides que perdonemos a los demás. Enséñanos el poder sanador del perdón. Ayúdanos a traer este don de amor a nuestro matrimonio una y otra vez. Una y otra vez. Amén. Que el Señor les bendiga y les permita corregir lo que haya que corregir y hacer de sus matrimonios instrumentos para la proclamación del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos perdonó con su sangre en la cruz del Calvario. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por no tratarnos como merecemos. Ayúdanos, Señor, ahora a estar dispuestos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendice a tu pueblo. Perdónanos por nuestras infidelidades. Y gracias por la esperanza y la certeza de que no solamente han sido perdonados nuestros pecados pasados y presentes, sino también los futuros, para gloria de tu nombre y para que te sirvamos todavía con mayor fidelidad, anhelo y pasión. Obra en nuestras vidas, tal cual tú nos conoces. Bendice estos matrimonios. Te lo pedimos en Jesucristo.